Hola, bienvenidos al videoblog número 5. En este videoblog les vamos a mostrar todo el proceso de la carpeta de producción, en donde hicimos el guión técnico, el presupuesto, el plan de rodaje y muchas otras cosas. Hola, en cuanto a la carpeta de producción creo que nos fue muy bien, todas nos apoyamos con todos los formatos a pesar de que nos repartimos según los roles. En mi caso me tocó el plan de rodaje. Al principio sí estaba un poco confundida, no sabía bien cómo organizarlo, pero me guié mucho por el desglose del guión. Eso me ayudó mucho a tener toda una estructura, a separar las cosas según el día, según los personajes que iban a ir, para hacer también el llamado a los actores, y en general nos sirvió muchísimo ya para el proceso de producción. Bueno, la carpeta de producción fue algo que nos enseñó muchísimo. Personalmente siento que aprendí bastante sobre hacer un desglose de capítulos de producción que realmente nunca lo había hecho. Aprendí sobre el desglose de arte, aprendí sobre presupuesto y siento que todas esas cosas son muy esenciales a la hora de hacer un proyecto audiovisual. Claro, la experiencia de hacer una serie web o cualquier proyecto audiovisual con una carpeta de producción bien constituida antes de producir realmente te da como esa tranquilidad de que hay un orden. Tal vez nos sentimos más profesionales a la hora de hacer como las cosas bien. La carpeta de producción definitivamente es fundamental para crear un orden, para crear una estrategia, para crear un plan de rodaje. En cuanto a la carpeta de producción, yo me encargué de la parte de presupuesto. Al principio sí fue un poquito difícil para mí porque no entendía muy bien el formato y como debíamos entregarlo antes de Semana Santa, la profesora no nos había explicado, entonces obviamente estaba un poquito perdida. Pero ya después de que tuvimos las clases, después de Semana Santa, que vimos cómo se organizaba como tal el presupuesto, ya sí pude hacerlo y fue mucho más fácil para mí. En cuanto al desglose pues de los capítulos y eso también fue fácil porque la profesora nos dio pues una explicación previa y siento que nos fue muy bien con la carpeta de producción. La experiencia con el diseño de producción fue muy interesante porque habían muchos aspectos de este proceso que no conocía, entonces aprendí muchísimo. Me pareció muy chévere como tal en la producción poder ver lo útil y lo importante que había sido todo el diseño para que durante el rodaje las cosas salieran como estaban planeadas y todo saliera súper bien. Creo que los formatos realmente son muy útiles y nos ayudan a mantener como el control. El formato con el que más cercanía tuve fue el desglose de arte y me pareció muy interesante ya que este me permitía visualizar cómo se iban a ver los sets, como la distribución de los lugares, cómo se iban a ver los personajes, con qué objetos iban a interactuar, y además es súper útil porque nos ayuda como a tener todo en su lugar y saber qué vamos a necesitar para cada escena.